Hola, buenas noches a todos. ¿Cómo están ustedes? Dios les bendiga grandemente a todos los que van a ver este video, ¿cierto? Con palabra de Dios. Porque es palabra de Dios. Todos los videos que nosotros hacemos aquí en el canal María León son con palabra del Señor. Nada es humano. Todo es del Espíritu Santo de Dios. Así que comenzamos en el nombre poderoso de Jesucristo, nuestro amado y nuestro bendito Salvador. Y vamos a ir a una palabra de Dios que de verdad es algo que muchos conocen esta historia. Muchos conocen. Tenemos cierto conocimiento de la historia de Job, ¿ya? Porque a eso nos vamos a referir esta noche. Así que quiero invitarles para que leamos la palabra, ¿cierto? Aquí en Job capítulo 1. Y dice la palabra: hubo en tierra de Uz un varón llamado Job. Y era hombre perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Y dice, y le nacieron 7 hijos y 3 hijas. Y dice, su hacienda era de 7,000 ovejas, 3,000 camellos, 500 yuntas de bueyes y 500 asnas, y muchísimos criados, y era aquel varón más grande que todos los orientales. Vamos a dejar hasta ahí la palabra del Señor, porque la verdad que muchos conocen esta historia, especialmente los hijos del Señor conocen esta historia. Y fíjate que esta historia se refiere a este hombre que era oriental, que se llamó Job, y que dice la palabra que era perfecto, y que era apartado del mal, y que era un hombre temeroso de Dios, un hombre correcto, ¿cierto? Y fíjate tú que tenía una hacienda donde tenía muchos animales, como leímos, ¿cierto? Tenía muchos animales, mucha bendición de Dios. Entonces, fíjate tú que él tenía 10 hijos, una esposa, ¿cierto? Pero fíjate que estos hijos pasaban ellos en banquetes, siempre estaban ellos celebrando cosas. Eran 7, cada día de la semana celebraban, ¿cierto?, con sus hermanas, porque invitaban a sus hermanas a sus hogares, ¿cierto? Y dice la palabra de Dios, nos cuenta, tú la puedes leer en el libro de Job, tiene 42 capítulos. Entonces dice que ellos invitaban a sus hermanas y hacían banquete todos los días, lo pasaban bien, todos los días bailaban, tomaban, ¿cierto? Un banquete. Entonces dice la palabra de Dios que tenía muchos siervos y muchas siervas, o sea, muchos empleados, ¿verdad? Entonces, fíjate tú que un día fue Satanás a presentarse delante de Dios y le dijo, ¿de dónde vienes tú? Le dijo el Señor, juntamente con los hijos de Dios, dice. Entonces dice que el Señor le dijo, ¿y tú de dónde vienes? Entonces él le dijo, de rodear la tierra. Entonces le dijo él, oye, le dijo, ¿no habrás considerado a mi siervo Job? Entonces le dice, pero si tú a Job lo tienes cercado, le tienes un cerco y lo tienes muy bendecido. Entonces, él no tiene problema. Entonces le dijo, ya mira, no importa, anda y quítale todo lo que tiene. Te aseguro, le dijo Satanás, que va a blasfemar en tu misma presencia. Entonces él le dijo, anda y quítale todo lo que tiene. Entonces fíjate que él fue, ¿verdad? Y dice que en un solo día los chicos, los jóvenes estaban, ellos estaban en su banquete en una de las casas, y entonces del hijo mayor, dice la palabra, entonces dice que vino un viento recio, un viento tremendo, que tiró abajo la casa y murieron todos los hijos de Job, y por supuesto que todos los jóvenes, todas las personas que estaban con él ahí en el banquete. Entonces, fíjate que él, un joven le vino a avisar, una persona le vino a avisar. También se llevaron los camellos, también, ¿cierto?, quemaron sus cosechas, sus plantillos, ¿verdad? O sea, los mataron a muchos de los criados y otros que se fueron. Entonces, fíjate tú que venía una mala noticia y al ratito venía la otra y venía la otra, todavía no terminaba de hablar uno cuando ya el otro le había contado otra mala noticia. Job
dice la palabra de Dios que Job se rasuró su pelo, se quedó peladito, y dice que se postró en tierra, y dice que la palabra de Dios que él dijo: desnudo salí del vientre de mi madre, desnudo volveré allá a la tierra, así es que sea el nombre de Jehová bendito. Jehová dio, Jehová quitó, sea el nombre de Jehová bendito. Entonces, fíjate tú, Satanás, no conforme con eso, viene de nuevo, ¿verdad? Que Dios nos cubra con su sangre, ¿verdad? Fíjate, él va de nuevo a presentarse delante de Dios y le dice, pero bueno, le dijo, si él está todavía tiene salud, todavía se puede levantar. ¿Ah? O sea, no se lo dijo con esas palabras, pero dice, todavía puede hacer algo, o sea, todavía puede labrar su tierra, qué sé yo. Y el Señor, para demostrarle a Satanás que Job era correcto y que era verdad lo que él decía, que no iba a blasfemar contra él, dice que le dijo, ya, tócale su cuerpo, pero su alma no. ¿Ya? Su alma no. Entonces, Satanás va y le manda una sarna, dice, una sarna maligna, en donde dice la palabra de Dios que él con un tiesto se rascaba, porque de la coronilla hasta la planta de los pies tenía esa sarna, una sarna maligna, una sarna tremenda que le mandó Satanás en su cuerpo. Y fíjate que la palabra nos muestra a nosotros un Job que a pesar de todo eso, él estuvo, ¿cierto? Siempre estuvo... a Dios no lo tocó con decir, Dios tuvo la culpa. ¿Ah? No, nunca blasfemó contra Dios. Aunque él, fíjate que maldijo el día en que nació porque estaba tan desesperado ese hombre, maldijo el día en que nació, dijo, no, si no debía haber nacido, debía haberme muerto en el vientre de mi madre. ¿Ya? Y fíjate tú que llegaron 3 amigos, amigos entre comillas, porque dice la palabra que ellos vinieron a reclamarle, a echarle en cara que tal vez él había pecado, muchas cosas que le dijeron. Pero entre esas cosas le dijeron eso, tal vez tú le fallaste a Dios. Tú le fallaste a Dios, entonces, si tú le fallaste a Dios, entonces, ¿qué esperas? ¿Ah? Esto es un castigo de Dios. No era castigo, era una prueba. Dios lo estaba probando, lo estaba afligiendo, permitió que Satanás lo afligiera para que este hombre demostrarle a Satanás, el Señor, que sí era legal, que era buen trigo, que era una persona correcta, que era una persona como él se había mostrado hasta ese día. Tenía que ser así. Entonces fíjate que el Señor estuvo con Job todo ese tiempo. El Señor no lo dejó a Job. Y esta palabra nos muestra a nosotros a un Dios que, si bien es cierto, permite que nosotros ser probados, ser limpiados, ser lavados, ¿ya? Nos mete como el oro en el crisol, ¿cierto? Ahí a limpiarnos y nos limpia bien limpios. Y en ese momento de la limpieza, el Señor, ¿cierto? Espera que yo y tú, y me nombré yo primero, que yo y tú podamos ver cómo somos, meditar un poco, porque en medio de la prueba mucha gente dice, pero ¿por qué Dios me mandó esto? ¿Por qué Dios permite esto? Si yo lo sirvo, si yo lo alabo, si yo estoy en la iglesia, si yo estoy en el coro, si yo me he portado bien, pago mis diezmos, pago mi ofrenda, voy a la iglesia. ¿Por qué Dios me envía esto? Porque tiene que prepararnos el Señor. Para el reino de los cielos tiene que prepararnos. Y Satanás, fíjate tú, ¿qué hace Satanás? Él, fíjate tú, que siempre nos está tratando de poner a nosotros pruebas. Nos prueba en todo tiempo. Hace muchas cosas en contra de nosotros. Entonces, fíjate tú, pero Dios se lo permite para que tú te conozcas y para que también tú sueltes cosas. Porque ahí Job se da cuenta de que el temor que él tenía, porque él, fíjate que este hombre todos los días, pero todos los días él mandaba, ¿cierto?,
a buscar animales de los mejores para ofrecer sacrificio al Señor por si acaso sus hijos se habían desviado, habían pecado. Entonces, este hombre, fíjate tú, este hombre viene y ofrecía los sacrificios por temor. Temía que sus hijos hubiesen pecado contra Dios y que Dios los castigara. Y su temor le causó esta prueba, porque Satanás sabe dónde estamos pecando, dónde estamos, con qué forma nosotros tenemos, por qué esta persona tiene temor. Y ese temor lo usa Satanás para decirle al Señor, ahora los hijos habían muerto. Los hijos murieron, la esposa lo abandonó. ¿Ya? Nosotros podríamos hacer un estudio muy grande, muy largo de esto. De hecho, yo tengo un estudio. Pero ¿sabes qué? El asunto es que yo no tengo mucho tiempo para explicarlo todo, así como todos los capítulos. La esposa lo abandonó. La esposa era una mujer que le dijo, oye, ¿todavía retienes tu integridad? Fíjate que mejor blasfema contra tu Dios, maldice a tu Dios y muérete. ¿Sabe qué? Él le dijo, como fato has hablado, como una tonta. Porque nosotros tenemos que recibir lo bueno de Dios, pero también lo malo. Y es verdad. A veces Dios te prueba de una manera bien grande. Te manda una enfermedad, te manda un problema, te manda alguna cosa que tú dices, ¿pero por qué? ¿Pero por qué si yo estaba haciendo lo correcto? Este hombre también era temeroso de Dios, era apartado del mal. Él no hacía lo malo. Era un hombre piadoso. Fíjate que la palabra aquí nos muestra a nosotros que venía gente a buscar ayuda para él y dice que ninguno se iba con las manos vacías. A todos les daba ayuda. Entonces, fíjate, era un hombre bueno. Y a lo mejor tú dices, yo soy buena, yo no hago nada, no hago mal a nadie. ¿Y por qué me vino esto? Porque Dios tiene que demostrarle a Satanás y tiene que demostrarte a ti mismo quién eres. Porque cuando a mí me ha probado, las veces que me ha probado fuertemente el Señor, esas veces yo me he conocido, he sabido quién soy. Si tengo temores, si digo, ay no, que el Señor me abandonó, el Señor me dejó sola, ¿y por qué me dejó sola? Porque decimos diferentes cosas. Y el Señor, fíjate que no entiende. Porque a Job no lo maldijo y a Job no lo dejó solo y a Job no lo dejó siempre en la prueba, porque él maldijo el día en que nació. Porque maldecir el día en que nació un hijo de Dios, un hombre de Dios, pudo haber sido para castigo, pero no fue. No fue porque resulta que el Señor conoce nuestra humanidad. Y no por eso vamos a estar pecando y diciendo garabato y diciendo cosas, ¿cierto? Que nosotros, o maldiciendo a medio mundo porque el Señor no entiende. No se trata de eso. Estamos mostrando la integridad de un hombre de Dios. Hombre de Dios. Porque hay muchos hombres que dicen ser íntegros y no lo son. No lo son. Por fuera tú los ves así como muy íntegros, muy bonitos, pero en realidad, en sus vidas personales, en sus vidas íntimas, son otra cosa. Entonces por eso Dios nos tiene que probar y llevarnos a lo máximo. A Job lo llevó a lo máximo, porque esa sarna, fíjate tú, y en el último capítulo que lo vamos a ver, dice que Dios le quitó la aflicción a Job. ¿Ya? Y no habló de Satanás. No dijo, Satanás vino y yo le dije que se vaya. No, yo lo reprendí o Job lo reprendió. No dice eso. Dice que Dios le sacó la aflicción cuando él oró por sus amiguitos, entre comillas. Que sus amiguitos lo habían entristecido en vez de animarlo. Porque lo que pasa es que en medio de la prueba estás con enfermedades, estás con problemas económicos. Y también llega la gente a decirte, oye, pero ¿cómo si tú eres una hija de Dios? ¿Tú eres un hijo de Dios? ¿No dice que Dios está contigo? Y son como sarcásticos. Dice tu misma familia. Llega tu hermano, llega tu hermana, no sé,
alguien que manda a Dios, ¿cierto? Para probarte, para ver qué le dices tú. Oye, pero si Dios no está, tú no dices que eres evangélica, no dices que eres hija de Dios, ¿y dónde está tu Dios que te tiene tan mal? ¿Ah? Entonces, fíjate, nosotros nos afligimos. Job se defendió. Job se defendía. Y fíjate tú que tú lo puedes leer. Puedes leer esta historia de Job. Job se defendía de los amigos. Pero Dios al final ni siquiera le dice, oye, esos enemigos tuyos, porque al final no eran amigos, eran enemigos, mira cómo te afligieron. No le dice Dios eso. Le dice, Job, tú vas a orar por tus amigos. Y a ellos les dice, traigan los animales para que Job pueda ofrecer el holocausto, ¿cierto? Para que Dios los perdone y no los vaya a afligir. Entonces, nosotros vemos a un Dios, actuando a un Dios que para nosotros eso sería horrendo. Y mucha gente dice, pero ¿cómo Dios va a hacer eso? No, a mucha gente no le cabe en la cabeza que Dios se iría contra alguien y lo castiga. Hubieron pueblos castigados, hubieron naciones castigadas, hay personas castigadas, hay familias castigadas por dejar a Dios. Y Dios dijo, en la oración de Nehemías nosotros podemos ver, ¿cierto?, cómo le dice, Señor, nosotros pecamos contra ti, porque nosotros todos te hemos dejado, te hemos abandonado. Y cuando nosotros hacemos eso, tú dijiste que tú no ibas a dispersar. O sea, cada uno por su lado. Entonces, Señor, pero también dijiste que si nosotros nos arrepentíamos, tú, aunque nuestra dispersión fuera hasta el cielo o hasta lo profundo de la tierra, tú nos ibas a volver a unir. Y pidió perdón. Entonces, eso es lo que quiere Dios. Si mi pueblo se humillare. Y en este tiempo somos pocos los que nos humillamos. Y yo me incluyo porque yo me humillo al Señor y yo le reconozco. Humillarse, habíamos visto en otros videos, como humillarse es reconocer su grandeza. Es reconocer que nosotros delante de Él no somos nada. No somos nada, pero nada. Somos como hormiguitas ahí, abajito, ¿cierto? Entonces, el Señor nos tiene misericordia a nosotros. Y démosle gracias a Dios que Él nos eligió, que te eligió a ti que estás escuchando esta palabra, que me eligió a mí, que nos eligió. Y nos tiene que probar como a Job. Satanás viene. Fíjate que tú dices, pero ¿cómo Dios? Oye, fíjate que a Pedro, tú dices, eso era en el Antiguo Testamento, porque en el Nuevo no. Sí, fíjate, en el Nuevo, Jesús le dice a Pedro, Pedro, voy a orar por ti para que tu fe no falle, porque Satanás te pidió para zarandearte como a trigo. ¿Ya? Y como a trigo, cuando el trigo lo zarandean, ¿cierto? Oye, lo tiran hacia arriba y lo mueven y qué sé yo, y van saliendo la hojarasquita esa, ¿cierto? Y va cayendo el puro granito de trigo. Queda el puro granito de trigo, bien limpiecito. Así era como Satanás quería ver a Pedro. Y así es como nos quiere ver a nosotros. A mí muchas veces me ha probado, muchas veces. Y gracias al Señor todavía estoy en pie. Y voy a seguir en pie porque estoy luchando por mi salvación, por llegar allá al reino de los cielos con mi papito celestial. Entonces tú, que estás viendo este video, que estás escuchando, lucha por tu vida. Y si estás probado, si el Señor te ha mandado una enfermedad grave. Yo tuve una enfermedad grave. Estuve como 3 meses en cama, fíjate. Y recuerdo que que las personas que me venían a ver me decían, anda al médico, anda al doctor. Yo no quería ir al doctor porque yo necesitaba a Dios, necesitaba su respuesta. Porque era Él quien me había mandado la enfermedad. ¿Y sabes qué? Llegó un día, era tiempo de invierno, y me dijo el Señor, yo estuve muy mal.
Me dijo el Señor, el 31 de julio yo comienzo a sanarte y a levantarte. Y yo esperé ese día hasta las 12 de la noche y después de las 12 le digo al Señor, desde hoy yo soy libre de la enfermedad porque tú me lo dijiste. Fue una prueba. Seguramente Satanás se reía y decía, ahora la quiero ver. Ahora la quiero ver, ahora quiero ver a esa mujer que grita que Jesucristo vive, que Jesucristo es bueno, que va a la cárcel a hacer culto, que lleva una palabra a través de la radio y donde quiera que la llamen, allá va ella. Ahora la quiero ver. En cama 3 meses. Pero ahí fíjate, como podía yo hablaba con Dios. Habían veces que no me salía la voz porque me ahogaba y no me entraba aire. Y era terrible. Gracias a Dios tuvo mi hija conmigo. Entonces fíjate, oye, nosotros pasamos por muchas cosas. El evangelio no es fácil. ¿Quién te dijo que el evangelio era fácil? Que era color de rosa, que tú caminabas entre algodones, qué sé yo, y entre pétalos de flores. Te mintió porque no es así. Aquí nosotros estamos siendo limpiados, transformados, emblanquecidos, dice Daniel. En el capítulo 12, dice emblanquecidos, purificados, limpiados. Entonces, nosotros tenemos que pensar que nuestro corazón tiene que estar limpiecito para entrar en el reino de los cielos. Que nadie te engañe. Y por eso las pruebas. Y por eso cuando nos portamos mal y no le obedecemos a Dios, muchas veces manda un castigo. Y ese castigo, oye, que es terrible. Para yo estar aquí hablándole a ustedes he pasado por muchas cosas. También pasé por castigo, por no querer obedecerle al Señor. María, haga esto. Me hablaba por mis pastores, me hablaba por las hermanas en Cristo, me hablaba por mi hija, me hablaba por gente en la calle que no eran cristianos. Entonces, fíjate, yo decía, no, Señor, es que yo no veo así las cosas. Yo no las veo así, Señor. Entonces, el Señor tuvo que mandarme un castigo y ahí estaba dando palos de ciego, porque todo me iba mal. Y pasó un tiempo, hasta que María entendió que el Señor es el que manda. Y cuando el Señor te dice, mira, esto no te conviene, es porque no te conviene. ¿Ya? Yo decidí siempre decir la verdad de mi vida, porque yo no soy una blanca paloma, no soy la perfecta. No soy perfecta. Soy imperfecta como todos ustedes, solamente que Dios me ha ido preparando para poder entregar una palabra. Y me sigue preparando. Y fíjate tú que Job pasó pero por muchas cosas. No dice cuánto tiempo estuvo probado. No dice. Pero si tú estás probado, cobra ánimo. Porque el Señor Jesucristo no quiere que tú estés triste todo el tiempo. No va a querer que tú estés todo el tiempo castigado. ¿Ya? La palabra de Dios dice en el verso 10, dice, y quitó Jehová la aflicción de Job cuando él hubo orado por sus amigos. Y dice, y aumentó el doble todas las cosas que habían sido de Job. Y vinieron a él todos sus hermanos y todas sus hermanas y todos los que antes le habían conocido y comieron con él pan en su casa. Y dice, se condolieron de él y le consolaron. Y de todo aquel mal que Jehová había traído sobre él, y cada uno de ellos le dio una pieza de dinero y un anillo de oro. ¿Viste? Para poder que él comprara su animal y todo lo que había perdido. Y dice, el verso 12 dice, bendijo Jehová el postrer estado de Job, más que el primero, porque tuvo 14,000 ovejas, 6,000 camellos, 1,000 yuntas de bueyes y 1,000 asnas. Y tuvo, dice, 7 hijos y 3 hijas, y llamó el nombre de la primera Gemima, y de la segunda Cesia, y el de la tercera Karen Epú,
Y dice, y no había mujeres tan hermosas como las hijas de Job en toda la tierra. Y le dio su padre herencia entre sus hermanos. Después de esto vivió Job 140 años y vio a sus hijos y a los hijos de sus hijos y hasta la cuarta generación. Y murió Job viejo y lleno de días. ¿Qué te parece? La tremenda bendición de Job. La tremenda bendición de Job. ¿Cierto? O sea, y de ahí en adelante nos vemos que en los 140 años que vivió después de haber sido liberado de esa prueba, de la aflicción, como dice el Señor aquí, no vemos a Satanás meterse con él una vez más. No. El Señor Jesucristo lo liberó. Y usted me dirá, oye, pero si en el Antiguo Testamento no aparecía Jesucristo, Jesucristo estuvo siempre. Él era el Verbo, era Dios, era con Dios. Juan 1:1, ¿cierto? Siempre estuvo Jesús, siempre estuvo, porque es un solo Dios, Padre, Hijo, Espíritu Santo, un solo Dios. Entonces, fíjate tú, siempre cuando Él lo liberó de la prueba, lo liberó de la aflicción, oye, vinieron todos. Antes estaba solo con esos 3 amigos. Después el Señor oró por esos 3 amigos y ellos se fueron a sus casas, a sus lugares. Y después vinieron todos los hermanos de Job, los amigos, todos los que lo conocían y le trajeron una pieza de dinero y un anillo de oro. Y se armó Job de nuevo, ¿cierto? Y le dio una nueva esposa, porque la otra lo había abandonado. Le dio una nueva esposa y le dio 10 hijos. Y dice que las 3 chiquillas eran, pero las más hermosas de todo el oriente. Entonces, Dios no se olvida de la persona que está probada. No se olvida. Nosotros parece que se acabó el mundo y parece que es tan grande y tan terrible y tanto tiempo. Pero después miramos la prueba y no era tan grande como nosotros la llorábamos y no era tan grande como la bendición que viene después. ¿Verdad? Yo lo he vivido. Y mucha gente lo ha vivido y yo he sido testigo. Entonces, amados de Dios, ustedes que están viendo este video, que están escuchando esta palabra, porque es la palabra la que importa. Este es el tesoro que nosotros debemos siempre mirar. No me miren a mí. No miren que el video tiene una falla, no miren eso, miren la palabra, escuchen la palabra. Que este es el tesoro para tu alma. Esta palabra es el alimento de tu alma. Esta palabra es el alimento de tu alma. Es lo que te lleva a una nueva vida. Así que si estás probado, cobra ánimo. Porque el Señor Jesucristo te va a bendecir en una manera tremenda porque soportaste la prueba. Ora, adora, cántale al Señor, aunque no tengas fuerza, aunque sea despacito. Pero el Señor Jesucristo te va a bendecir grandemente. Que Dios te bendiga, pero así de